Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al economista Julio José Prado, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Señor ministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas tardes, un gusto saludarle y gracias por la entrevista. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. La reactivación de la economía, sin lugar a dudas, es una prioridad en nuestro país y justamente una de las metas que se trazó este gobierno es la atracción de inversiones. A pesar del traspié sufrido en la Asamblea Nacional el pasado 24 de marzo, cuando se archivó el proyecto de ley de inversiones, cuéntenos cómo se evalúa este primer trimestre del 2022, señor ministro. Sí, María Carmen, mire, lo primero es decir que efectivamente caminamos hacia esa reactivación productiva. Recordemos que venimos del Ecuador, que ha tenido la peor crisis histórica en términos de caída de la actividad económica, caída del PIB en el año 2020. En ese año tuvimos una caída de cerca del menos 7% de la actividad económica, una caída en ventas terrible, una caída del empleo, etcétera y demás. El año pasado, 2021, ya comenzó a suceder una reactivación, un rebote, podríamos decir. Una recuperación. Fue el año de pandemia. ¿Perdón? Una recuperación. Una recuperación leve, ¿no es cierto?, esperada después de haber tenido un encierro tan complicado del COVID y demás, pero ya tuvimos un crecimiento por encima del 4% del PIB el año pasado, 4,1%. Este año, el dato más reciente que tenemos de expectativas de crecimiento para el año 2022 viene del Banco Mundial, que es la primera institución que hace su revisión para el Ecuador y otros países de América Latina. Ahí el Banco Mundial le pone al Ecuador como el cuarto país en términos de crecimiento en América Latina. Primero Panamá, después República Dominicana, después Colombia y cuarto el Ecuador con un crecimiento de 4,3% pronosticado para este año 2022. Esto refleja justamente que las condiciones para poder despegar, crecer, vender más, atraer inversiones, están presentes en el Ecuador. Ahora, María del Carmen, evidentemente esto tiene que hacerse realidad. Necesitamos inversiones reales, necesitamos consumo, necesitamos toda la capacidad del Estado, no solo del gobierno, del Ejecutivo, sino evidentemente también de la Asamblea, del sistema judicial, para poder aprovechar esta ventana de oportunidad que se da para el Ecuador, no solo por lo que estamos haciendo en el gobierno, sino también por el contexto latinoamericano, porque todos conocemos que en Colombia, en Perú, en Chile, la situación política y la situación de atracción de inversiones y de gobiernos pro negocios, pro empresa, más bien está cambiando. Mientras que en el Ecuador tenemos la oportunidad de traer esas inversiones, María del Carmen. Sin embargo, eso no lo vimos reflejado en el legislativo, es decir, como lo dije al inicio de esta entrevista, se archivó el proyecto de ley. Entonces, ¿cuál va a ser ahora la estrategia del gobierno? ¿Qué tan importante resultaba la aprobación de esta ley de inversiones para conseguir pues los objetivos que se había trazado el gobierno? Sí, María Carmen, mire, a ver, primero la ley de inversiones era muy importante. ¿Por qué? Porque trataba de reformar 3 cuerpos legales, leyes que ya existen. Ya voy a aclarar por qué hago este hincapié sobre leyes que ya existen y llevarlas al siguiente nivel. La ley relacionada con el mercado bursátil, ¿no es cierto? Llevarle a la bolsa de valores a un nivel de estándares al menos latinoamericano, como tiene Chile, Perú, Colombia, México, para estandarizar ese tema. La segunda ley, la ley de alianzas público-privadas, hacerle muy eficiente para que podamos hacer concesiones, para que podamos atraer inversiones por ese lado. Y el tercer gran capítulo, la ley relacionada con las zonas francas. Tenemos ley de zonas francas, una ley de CEDES, ¿no es cierto?, de zonas económicas especiales, pero no está alineada con las mejores prácticas internacionales. Entonces, como la Asamblea ha archivado ese proyecto de ley, y no es que le ha golpeado al gobierno de Guillermo Lasso, no le ha golpeado a este ministerio, le ha negado la posibilidad de tener una ley moderna de atracción de inversiones para el Ecuador en su conjunto. María del Carmen, le doy la cifra, 0,7% de atracción de inversión extranjera directa frente al PIB es lo que tiene el Ecuador en promedio en los últimos 15 años, 0,7%. El promedio de América Latina, promedio, es 2,2%. Y países como Colombia, Perú, Panamá, Uruguay
están atrayendo 4, 5, 6, 7% de inversión extranjera frente a su PIB. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por eso hacía yo hincapié en que estas leyes ya existían. Como la Asamblea no ha dado paso a tener estas leyes modernas, tendremos que utilizar las leyes que ya existen, que no son las mejores, pero ponerlas a disposición de este nuevo concepto, de este nuevo formato de desarrollo económico que proponemos del gobierno del presidente Lasso, para ir avanzando al menos con esas leyes maltrechas, no muy buenas, pero haciendo lo que nos sea posible para seguir avanzando y no parar. De alguna manera se tienen que tomar, como usted lo ha dicho, algunas medidas por parte del gobierno para lograr atraer esa inversión. Tomando esto en cuenta, ¿qué es lo que se ha hecho durante estos meses, en este primer trimestre? ¿Cómo podríamos evaluar las inversiones que ha recibido nuestro país? Correcto, María del Carmen. Mire, lo primero es decir que incluso con esas leyes que no son las mejores para atraer inversiones, ya estamos logrando romper récord de inversiones. Y le cuento cómo lo estamos midiendo. Porque claro, para poder medir a través de el porcentaje de inversión extranjera y demás, va a pasar un tiempo hasta que esto se refleje en las cifras del Banco Central, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ya podemos medir día a día, semana a semana, mes a mes, la voluntad de inversión a través de un formato que tenemos en el gobierno, que es el formato que llamamos contratos de protección de inversiones. ¿Qué es esto? Una empresa viene al Ecuador, una empresa privada me refiero, y quiere proteger a su inversión y obtener algunos beneficios tributarios para poder invertir. Eso se llama un contrato de inversión y lo firma este ministerio, lo firmo yo, con la empresa privada, ¿ya? Entonces la empresa se compromete a unas inversiones muy específicas, a un cierto número de contratación de personal y demás. El año pasado, María del Carmen, ya rompimos récord de inversiones a través de este formato. Se lograron 2.150 millones de dólares en inversión inversión privada, local e internacional. Esto es 100% inversión privada, pero es local e internacional. Esto en el 2021. Eso en el año pasado, 2021, hasta diciembre de 2021, la cifra es 2.150 millones de dólares. ¿En qué estamos en este año? En los primeros 4 meses, de aquí hasta finales de abril, la cantidad de contratos de inversión que estamos por aprobar va a estar bordeando los 3.000 millones de dólares. Quizás llegamos incluso un poquito más, pero solamente en los 4 meses de este año ya hemos recibido solicitudes de inversiones por cerca de 200 contratos de inversión que representan, esto que le digo, más de 3.000 millones de dólares en inversión. Entonces, fíjense ustedes, María del Carmen, vamos a romper récord del año pasado y solamente en estos 4 meses del año, todavía nos queda todo el resto, ya hemos roto el récord de lo que hicimos del año anterior. Entonces, claro, esto demuestra que la voluntad de los inversionistas locales e internacionales está presente por venir al país. Ahora hablamos de estos 3.000 millones aproximadamente hasta fines de este mes de abril, es decir, en este primer cuatrimestre del 2022. Específicamente, ¿para qué sectores se están dando estos contratos de inversión con diferentes empresas? Específicamente, ¿cuáles van a ser beneficiados? Sabemos que la minería, el sector minero es realmente importante para la consideración de ingresos a nuestro país. Sí, María del Carmen, mire, a ver, primero una precisión en términos del flujo de dinero que va a entrar. Primero es inversión 100% privada. Como son contratos de inversión, las empresas van realizando sus inversiones durante X número de años y se comprometen a contratar personal y hacer esas inversiones so pena de perder los incentivos que tienen en el contrato y se puede romper ese contrato si no lo hacen. Entonces, son inversiones reales. De esos cerca de 3.000 millones de dólares, este año y el siguiente vamos a ver 1.000 millones aproximadamente en cada año. Este año 1.000 millones de inversiones y el próximo año 1.000 millones de dólares. Entonces, que ya ingresan al país. Que ya ingresan al país, ¿no es cierto? Que ya vienen a ponerse y demás. Algunas de esas inversiones ya están acá. A ver, ¿en qué sectores, por ejemplo? Vamos a dividir en dos. La inversión extranjera y la inversión local, porque los dos tienen derecho a contratos de inversión si es que quieren proteger sus inversiones y hacer esta figura que estamos diciendo. Inversiones extranjeras, sobre todo están localizadas en proyectos de energía. Estamos viendo grandes inversiones en energía eólica, energía solar, y algunos tipos de energías renovables no convencionales, digamos. Solamente en estos, por ejemplo, energía renovable, tenemos 3 proyectos muy específicos de 2 empresas españolas y una empresa francesa que ya están comenzando a buscar sus inversiones ya, ahora inmediatamente. Una de ellas, por ejemplo, en la provincia de Manabí,
otra en la provincia de Loja y otra en Galápagos. Las tres son energías verdes, lo cual es muy interesante, y van a invertir, solamente de esas tres van a invertir $500 millones. Otros contratos internacionales tienen que ver con minería, como usted bien decía. Hay empresas mineras muy importantes del Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos, buscando inversiones en el Ecuador con este mecanismo. Entonces, yo creo que la mayor cantidad de temas de inversión extranjera va a estar en ese tipo de sectores, ¿no? Energía renovable, minería, sin duda que hay algo de transporte, infraestructura. En el lado de la inversión local, María del Carmen, estamos viendo que las empresas locales están muy interesadas en el tema de agronegocios, en el tema de camarón, en el tema de pesca, en el tema también del retail, digamos, ¿no es cierto? El tema de la venta y supermercados y el comercio, etcétera y demás, y están buscando ese tipo de inversiones en el Ecuador. Así que es bastante variado. De estos cerca de 3.000 millones, yo le diría que cerca de un 55-60% va a ser inversión local, y el 40% aproximadamente estará alrededor de la inversión extranjera en montos importantes, como le comentaba. Ahora, resulta muy interesante justamente lo que acaba de comentar el ministro acerca de estos, de la inversión extranjera, de estos proyectos de energía que se han considerado que tienen que ver con energía eólica, solar o renovable, no convencional. ¿Por qué? Porque hacia allá justamente apunta el futuro, y Ecuador podría convertirse en un referente de este tipo de energía. María Carmen, mire, yo estuve hace 2 semanas haciendo una visita en territorio en Loja. En Loja le voy a comentar, hay el primer proyecto eólico que se hizo en el país en el gobierno antepasado. Ese proyecto fue un proyecto público, ¿sí? Fue el primer proyecto, ¿no es cierto?, eólico en el país. Importante inversión, pero 100% pública. Se hizo una inversión de cerca de $30 millones con una adicional del contrato, etcétera y demás, que terminó costando más de $50 millones, ¿ya? 50 millones de inversión pública y se generaron 10 megawatts. 50 millones, 10 megawatts, toda la inversión del Estado. Esta inversión privada, solamente de una empresa que va a invertir en el proyecto que se llama Billonaco 3, ahí al lado del proyecto eólico en Loja, es una inversión de cerca de $200 millones y va a generar 100 megawatts, es decir, 10 veces más la inversión que se hizo en el gobierno antepasado con plata del Estado. Ahora es plata privada. Y entonces esto es bueno porque justamente pueden invertir mucho más rápido, mucho más fuerte, y ese es el modelo que queremos atraer al Ecuador. Y esto va a lograr hacer que solamente la provincia, ¿no es cierto?, de Loja se va a convertir, no solo la ciudad, sino la provincia va a convertirse en una de las primeras provincias de América Latina que va a ser abastecida 100% con energía eólica. Y esto es muy interesante porque podemos comenzar a convertirnos, como usted bien dice, en un hub de atracción de energía alternativa, y no solo en las grandes ciudades, sino sobre todo en los territorios. Importantísimo este tipo de inversiones. Y algo que viene obviamente conectado al tema de que Ecuador tenga inversiones tanto extranjeras como locales es que haya más oferta de empleo, que se generen más plazas de empleo, que es un problema que tenemos actualmente en el país. ¿Cómo podríamos analizar qué cantidad de empleos con este tipo de inversiones que hemos comentado ahora, qué cantidad de empleo podría generar estos proyectos? Claro que sí, María Carmen, lo podemos saber, porque cuando una empresa hace un compromiso de inversión, un contrato de inversión, también podemos registrar cuánto empleo va a generar. Es un compromiso también. Es parte de la propuesta. Es parte de la propuesta que tiene que irse cumpliendo, y de hecho, una de las causales que tienen estos contratos de inversión es que si es que la empresa no logra hacer las inversiones y no logra contratar el empleo que sea justamente justificado a través del contrato de inversión, pues puede ser una causal para revertir el contrato de inversión, ¿ya? ¿Cuánto se va a generar este año de estos cerca de $3.000 millones en contratos de inversión? Las empresas se han comprometido a generar más de 20,000 plazas de trabajo, ¿sí? Más de 20,000 plazas de trabajo, y esto es empleo directo, es empleo directo y de muy alta calidad, porque mire los proyectos que estamos hablando. Aquí se contratan personas que van a proveer los servicios, pero también todo lo que está alrededor. Fíjese solamente el proyecto que estábamos comentando, el Billonaco 3 de energía eólica. Claro, tiene que contratar a los camiones, tiene que contratar el cemento, hay toda una cadena logística ahí de textiles, de maquinaria, de metalmecánica local que puede comenzar a desarrollarse. Entonces, este es una muestra, María Carmen, de que, por ejemplo,
a pesar de que la Asamblea le ha negado la ley de inversiones al gobierno y al Ecuador, pues podemos seguir avanzando con este mecanismo. Claro, como usted bien decía, hay personas que dicen, bueno, si están atrayendo tantas inversiones, ¿por qué necesitaban la ley? ¿Y para qué necesitaban esta pelea, digamos, entre comillas, con la Asamblea? Pues claro, no es lo mismo, María del Carmen, tener, y perdone las marcas que voy a decir, no es lo mismo tener un BMW o un Mercedes que tener un Suzuki Forza. Y ahora lo que tenemos es algo que nosotros vamos a utilizar, el Suzuki Forza, que es la ley ecuatoriana, que no es lo más potente, lo más rápido que tenemos, pero lo vamos a llevar al siguiente nivel. Con eso mismo que tenemos, con ese motor no muy fuerte, que es la ley actual, pues vamos a utilizarla de la mejor forma posible, y el siguiente camino será sin duda hacer las reformas que puedan venir a través de decretos, reglamentos o incluso a través de una posible consulta popular más adelante. Pero sí se garantiza entonces que haya seguridad jurídica para aquellos inversionistas que quieran pues destinar dinero aquí en el país. Por supuesto, este es uno de los mecanismos que estamos siguiendo. Los contratos de inversión son justamente protección de inversiones. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Uno de los elementos en los cuales nosotros estamos muy concentrados y enfocados y avanzando es los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales. También. ¿Por qué es importante los acuerdos comerciales para las inversiones? Porque estamos negociando dentro de esos acuerdos comerciales también capítulos de inversiones que protejan las inversiones, que atraigan las inversiones y que les den a esos inversionistas locales e internacionales los mismos niveles de estabilidad que pueden gozar en otros países. Eso es lo que están buscando. Mire, María del Carmen, yo he estado durante estos 10 primeros meses de gestión en varios países, en varias ciudades, haciendo eventos que le hemos llamado, como usted conoce, Open for Business, ¿cierto? Ecuador Open for Business, Ecuador abierto a los negocios. Estuve hace cerca de un mes en Chile, he estado en Perú, he estado en Nueva York, he estado en Madrid, incluso nos fuimos a China con el presidente, y en todos estos lugares el apetito por venir a invertir al Ecuador es muy importante. Y por eso es que es esencial, ¿no es cierto?, dar también la seguridad, no solo desde el Ecuador, del gobierno, lo que hacemos, sino también desde la Asamblea, desde el aparato jurídico, y esto es esencial, ¿no es cierto?, el poder dar la transparencia que se requiere a través del sistema judicial, de la Asamblea, no solo compete a lo que pasa en el gobierno. Y por eso, permítame hacer un paréntesis, por eso es que es tan importante que podamos tener la transparencia judicial en la justicia que se requiere y que buscan también los inversionistas extranjeros. El caso que ustedes estaban comentando hace poco, ¿no es cierto? El caso Glass ha dado la vuelta al mundo el tema, y evidentemente ratificar lo que ya ha dicho el presidente, el ministro del gobierno, clarísimo, este gobierno no se va a prestar para ese tipo de pactos. Pactos con las mafias, pactos con la corrupción, nunca van a suceder en este gobierno. Ni el presidente ni estos ministros cruzaremos nunca esa ley, esa raya ética, digamos. Y de hecho, por eso es que no se aprobó la ley de inversiones, porque algunos asambleístas justamente trataron de cruzar esa línea ética y nosotros no nos podemos prestar, por más que era muy importante esta ley y vendrán otras muy importantes, no nos prestaremos para esos pactos que pueden tener consecuencias nefastas para el Ecuador. Sin embargo, también es importante para los inversionistas que haya un cambio laboral, es parte de, y en ese momento pues hará falta ponerse de acuerdo con la Asamblea Nacional. Por supuesto. A ver, mire, uno de los temas que tenemos nosotros que tratar, hay 3 elementos importantes dentro de las reformas legales para generar un nuevo entorno de negocios, para generar más empleo. Primero, la ley fiscal, ¿no es cierto? La ley fiscal ya se pasó el año pasado, el nombre es la Ley de Desarrollo Económico, justamente. Ese era el primer parte. Increíblemente, María del Carmen, el día de hoy acabamos de ser llamados a la Asamblea, el ministro Cueva y yo, para explicar por qué esa ley no debe ser derogada. Ya la Asamblea está comenzando a discutir la posible derogatoria de esa ley. Imagínense la locura de una ley que se aprobó hace pocos meses, que trata de estabilizar la dolarización, ahora ya se la buscaría derogarla. Increíble, nos opondremos a eso porque significaría un golpe no solo, digamos, para la economía, para el fisco, significaría un golpe para la dolarización. Y ese es un tema con el cual no podemos jugar en el Ecuador. El siguiente paso era la ley de inversiones. No la aprobaron, la archivaron.
Ahora viene la tercera, es la ley laboral. Tenemos evidentemente que buscar diálogos que puedan darse. Si no puede hacerse ese diálogo con la Asamblea, tendremos que ir, como lo ha propuesto el presidente, a una consulta popular, a hablar con las personas, a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el subempleo, en el desempleo, para ellos de esa ley. Y ojalá que podamos, evidentemente, encontrar el mecanismo, ya sea a través de consulta, ya sea a través de una ley que pueda pasar en la Asamblea, etcétera, pero esa ley es esencial que la podamos pasar. Como lo acabamos de decir, definitivamente es parte de lo que se puede ofrecer a quienes quieran venir a realizar inversiones, o aquí mismo dentro del país, quienes quieran hacer inversiones locales. También se necesita hacer un cambio, una reforma laboral, pues ya, como usted nos ha dicho, el gobierno tendrá que ver los mecanismos que sean necesarios, si es que no se lo puede hacer pues a través del legislativo. ¿Cómo incide al momento? Porque vemos que hay un crecimiento sin lugar a dudas, se han dado estos proyectos de inversión que son importantísimos para la reactivación económica del país, pero estamos lastimosamente enfrentando un problema a nivel mundial del que no podemos pues simplemente dar la espalda, porque no solamente afecta a los países involucrados, sino también al mundo entero, a nosotros en Ecuador. ¿Cómo incide ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en la economía ecuatoriana? Porque lastimosamente ya dejó huella en el sector exportador y se vio pues afectado. Hemos visto algunos de nuestros productos como el banano, por ejemplo. Es decir, ya tuvimos una afectación por ese conflicto bélico que se dio. Sí, mire, es una lástima, ¿no es cierto, María Carmen, que después de haber pasado por una de las peores crisis mundiales, la crisis del COVID, nos encontremos ahora, apenas comenzaba al salir el mundo, el Ecuador, Latinoamérica, de la reactivación económica o caminar hacia la reactivación económica, nos encontramos con esta guerra de Rusia hacia Ucrania, absolutamente desmedida, innecesaria y no provocada por el lado ucraniano. Hemos sido muy claros primero sobre la posición del Ecuador en Naciones Unidas, rechazando categóricamente esta guerra, esta invasión de Rusia hacia Ucrania, que nos afecta a nosotros en lo comercial, que nos afecta en lo económico. ¿Cuál es el nivel de efecto? Resulta que Rusia es uno de los principales mercados de destino del Ecuador. Es el tercer mercado de destino de buena parte de nuestros productos. Allá se envían $1,000 millones anuales en productos de exportación, sobre todo el banano, el camarón, las flores y algunos tipos de cacao, chocolate y algunos tipos de frutas también hacia allá. El producto más afectado sin duda que es el banano, que se destina más de $700 millones en exportaciones a ese mercado. ¿Qué estamos haciendo? Más allá del diagnóstico, que todos los tenemos muy claro, caen los precios, cae el volumen de exportación, no accedemos al mercado, la fruta se queda aquí, comienza a pudrirse, baja el precio, etcétera y demás. Lo que estamos buscando desde esta cartera de Estado, en conjunto con otros ministerios, con la Cancillería, con el Ministerio de Agricultura, que lidera el proceso con los bananeros, nosotros estamos tratando de abrir nuevos mercados. El día de ayer lo publicamos en redes sociales, nos reunimos, por ejemplo, con el ministro de Exportaciones de Inglaterra, que está aquí en el Ecuador. A él le pedimos justamente que pueda apoyarnos para que el banano pueda romper las barreras fitosanitarias que tiene para ingresar en el Reino Unido. Y quedó en regresar justamente cuando él vaya a su país de nuevo, en poder interceder. Estamos buscando con todas nuestras embajadas y las oficinas comerciales en Europa cómo podemos activar para que ingrese banano allá. Nuestra viceministra de Inversiones y de Promoción de Exportaciones estuvo hace poco en Dubái para hacer una feria de inversiones y de promoción del Ecuador. También propusimos que Dubái, que Qatar puedan justamente avanzar y comprar ese producto, mucho más ahora que el Ecuador va a estar en una vitrina mundial. Así que nos estamos moviendo, María Carmen, no es un tema de corto plazo, lastimosamente, y este es un mensaje para todos los emprendedores, exportadores hacia ese mercado, tanto Rusia como Ucrania, que representan $1,200 millones en conjunto. Esta guerra va a tener efectos para Ucrania devastadores y para Rusia tremendamente importantes, que va a hacer que ese mercado sea muy difícil de retomar. Incluso estamos hablando ya no de meses, sino de años de una crisis económica en esos dos países. Afectaciones sin lugar a dudas para el mundo entero, pero ¿es posible para nosotros sustituir ese mercado gigantesco? No es fácil en el corto plazo. Por eso es que, fíjese, María del Carmen, para esto son los acuerdos comerciales.
para que no tengamos que depender tanto de un solo mercado y que los exportadores, los productores, cuando haya este tipo de problemas, tengan otros mercados a los cuales puedan acceder. Resulta que como el Ecuador no tiene suficientes acuerdos comerciales, es uno de los países más golpeados de América Latina. Y entonces aquí, cuando nosotros tratamos de buscar otros países para ingresar ese producto, no los encontramos fácilmente. Pero estamos avanzando, estamos haciendo las conexiones internacionales, estamos retomando incluso diálogos con Estados Unidos para poder avanzar y retomar con más fuerza la idea del acuerdo comercial que está avanzando por fases, pero le hemos dicho a la delegación, por ejemplo, esta semana tuvimos una delegación de congresistas, de senadores de Estados Unidos visitando al presidente Lasso. Ahí directamente el presidente y yo hicimos el caso de la necesidad de que podamos tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. La semana pasada, el viernes pasado, me reuní yo con la ministra de Comercio Exterior de Canadá. Le pedí un acuerdo comercial y tenemos una hoja de ruta para poder explorar cómo llegar hacia ese acuerdo comercial. Es decir, María Carmen, 15 años venimos desde que se acabó las negociaciones del TLC famoso con Estados Unidos, y de ahí en adelante el único gran acuerdo que hemos firmado es el acuerdo con la Unión Europea. Y el Ecuador está atrasado años luz solamente frente a nuestros vecinos Colombia, Perú, Chile en apertura de mercado. Por eso es que lo necesitamos, para que cuando haya crisis como esta podamos sobrellevarlas y comenzar a exportar más rápidamente y buscar nuevos mercados. Eso es lo que estamos haciendo en el corto plazo. Toma tiempo, estaremos avanzando. Importante apresurar la concreción de estos tratados de libre comercio que tenemos pendientes. Y cerramos recapitulando un poco estas buenas noticias que nos ha dado. 20,000 plazas de empleo son las expectativas que se tiene con estos 3,000 millones de dólares en proyectos de inversión en este primer cuatrimestre del 2022. Dinero que ingresará 1,000 millones para este año 2022 y 1,000 millones para el 2023. Sin lugar a dudas, señor ministro, son buenas noticias en estos momentos para el país entero. Le quiero agradecer al economista Julio José Prado, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Muchas gracias, María del Carmen. Mensaje final, igual, no vamos a parar, tenemos que seguir aunando esfuerzos. Este es un trabajo de todos. Los que realmente creen, invierten en el Ecuador son los que van a generar esas plazas de trabajo. Ese modelo de generación de desarrollo, de empleo, de emprendimiento privado es el que necesitamos en el Ecuador para salir adelante. Eso de la mano del gobierno, que pueda tener este entorno amigable para los negocios y evidentemente dar la seguridad jurídica que requerimos también del lado de las otras funciones del Estado. Muchísimas gracias, María del Carmen. Gracias a usted nuevamente y que tenga una muy buena noche. Gracias.